El día de hoy les traigo un video increíble a este canal de Monitor BTC porque hemos estado sacando unas ganancias increíbles para demostrarles cómo es la mejor forma de conseguir ganar dinero en una cuenta pequeña de criptomonedas donde depositando inclusive balances de $10 o menos puedes tener resultados como los que estás viendo en pantalla. Si quieres saber esto y mucho más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, el día de hoy te traigo un video que no te vas a poder perder por nada del mundo porque te voy a enseñar la mejor forma de crecer una cuenta pequeña de criptomonedas simplemente haciendo unas sencillas operaciones en el mercado. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque te voy a estar mostrando el paso a paso de cómo lo hicimos y los resultados que esta estrategia nos ha venido generando. Con tan solo balances de $10 hemos logrado sacar de ganancia neta más de $33 en esta operación, y como esta tenemos un portafolio completo de monedas que nos están dando esos resultados. Por eso es muy importante que te quedes conmigo hasta el final y te crees una cuenta ya mismo en el intercambio de criptomonedas Coinex, donde el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. En este intercambio es donde vamos a estar llevando esta estrategia que te vengo a comentar el día de hoy, donde armamos un portafolio de monedas en un sector específico que creemos va a tener un buen crecimiento para el mediano plazo, quizás para dentro de un mes o inclusive 3 meses. En ese más o menos es el rango que nos estamos manejando, y la verdad es que los resultados han sido magníficos porque solamente hemos creado 2 portafolios en lo que sería este intercambio, básicamente con la misma tónica, teniendo capitales muy pequeños y colocándole a cada moneda un pedacito de ese capital, y la verdad es que los resultados nos han dejado impresionados porque es un resultado que ni siquiera hemos tenido que hacer mucho trading, ni siquiera hemos tenido que hacer muchas operaciones, y los beneficios están allí. En un video pasado te había hablado de las monedas RWA, un portafolio de monedas que creamos justamente en este intercambio de Coinex, que como siempre te digo, el enlace lo vas a tener acá en la descripción para que te crees una cuenta ya mismo, al menos si quieres llevar esta estrategia con nosotros. ¿Cuál es la tónica de esta estrategia? Básicamente este video se los dejo también abajo en la descripción para que lo vean, para que vean exactamente cómo fue que nosotros armamos el portafolio de monedas RWA, que ya te va a estar mostrando exactamente las ganancias que hicimos, pero la verdad es que era bastante sencillo. Nosotros creamos un portafolio de varias monedas en el mercado de futuros, que en este caso estás acá, mercado de futuros, trading de futuros, y allí utilizamos un apalancamiento en cada una de esas monedas de 5X. ¿Por qué 5X? Porque allí estamos bastante protegidos con el tema de los precios de liquidación. Este tipo de portafolios antes se armaban en el mercado spot. El tema es que ahorita, como las monedas no están teniendo un crecimiento tan alto en el mercado spot en términos de porcentaje, no le terminas ganando mucho si no es porque usas el apalancamiento. Por eso es que ahorita mismo mucha gente está haciendo dinero en el mercado cripto gracias al apalancamiento, pero un apalancamiento que tienes que saber usar, porque fíjate que los precios de liquidación de todas estas monedas están en cero. O sea, así estas monedas caigan lo que caigan, no vamos a perder nunca esa posición porque estamos operando con un margen cruzado, ¿ok? Con un buen margen, ¿ok? Y con un apalancamiento de 5X. Inclusive con capitales muy pequeños, esta estrategia se puede llevar de la mejor manera posible porque en este portafolio total, nosotros lo único que teníamos disponible eran $200, que aproximadamente entre todas las monedas que colocamos acá, que le colocamos $10 a cada una, habremos utilizado unos $120 aproximadamente, colocándole $10 a cada una de estas monedas, y nos sobran en nuestro portafolio, o sea, tenemos de margen adicional unos $80 acá disponibles. Pero como te das cuenta, nosotros todo este portafolio solo con $200 ya lo armamos, y lo que hicimos fue colocarle $10 a cada una de estas monedas y creamos 2 portafolios. Uno que tienes el video acá de monedas RWA, que son monedas que se dedican al sector de los activos del mundo real, y acá tenemos también otras monedas que fuimos añadiendo que fueron monedas de inteligencia artificial. O sea, estas monedas están en los sectores de inteligencia artificial y de RWA. Fue el portafolio al menos que creamos de primero. Vamos a seguir haciendo una lista de videos haciendo exactamente la misma estrategia y mostrándote en nuestro canal de Telegram que se llama @monitorinversiones. Es muy importante que estés allí en ese canal de Telegram porque nosotros vamos a ir pasando todas las ganancias, inclusive todos los pares que vamos a ir añadiendo de ahora en adelante, para que todos puedan aprovechar
este tipo de ganancias, que muchos inclusive ya nos han escrito por los comentarios de YouTube agradeciéndonos por estos resultados, porque de verdad que mucha gente se sumó a este tipo de portafolio y las ganancias fueron brutales. De hecho, entre todas las monedas que tenemos aquí, solamente tenemos una que nos dejó una pérdida entre todo el portafolio que hicimos, que en este caso de 10 dólares que le colocamos a esta moneda, estamos perdiendo acá 5 dólares, que inclusive puede pasar en un portafolio. Quizás todas las monedas que tengas no van a estar en ganancias, pero entre ganancias y pérdidas seguramente vas a compensar la pérdida. Por ejemplo, con esta operación que tengo de primero, que gané 33 dólares, puedo compensar una pérdida de 5 dólares. Igual si cierro todo el portafolio ahorita, estaría ganando, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Mi idea es cerrar todo este portafolio en ganancias para que veas finalmente cuánto obtuvimos de ganancia. Como te dije, nosotros empezamos con un balance disponible de 200 dólares, 100 dólares que le dedicamos a las monedas de inteligencia artificial y 100 dólares que le dedicamos a las monedas RWA. Si por ahí tú quieres averiguar más a detalle cómo fue que lo hicimos, te voy a estar dejando los dos videos abajo en la descripción, el de RWA y también el de inteligencia artificial, ¿ok? Que fueron básicamente portafolios que armamos y compramos esas monedas y las dejamos allí en ese portafolio, simplemente esperando a que las monedas subieran para cerrar en ganancias, que es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Si quieres saber el paso a paso de cómo lo hicimos, tienes que ver todos los videos para que lo entiendas. Estos dos primeros, ¿ok? RWA, inteligencia artificial, cómo armamos los portafolios, y luego este, ¿ok? En el cual te voy a estar mostrando las ganancias. ¿Cuál fue la inversión inicial? 200 dólares. Lo puedes ver inclusive en los anteriores videos, como nosotros invertimos acá 200 dólares, nos pasamos dinero desde nuestra cuenta spot a la cuenta de futuros, nos pasamos el dinero acá, ¿ok? Simplemente a esta cuenta de futuros para hacer todas las operaciones acá. ¿Por qué? Porque en el trading del mercado spot, aunque las monedas suban un 3%, un 8%, un 11%, no se gana mucho dinero si es que no tienes un buen capital. Por ejemplo, si yo ayer hubiese invertido en la moneda de AGI, ¿ok? Que fue la que más subió hoy en las monedas gaming, ¿ok? Si por ejemplo ayer yo le hubiese invertido 10 dólares a la moneda AGI USD en el mercado spot, hoy tendría 11 dólares, o sea, tendría mis 10 dólares invertidos más $1 de ganancia aproximadamente, que fue lo que subió la moneda hoy, ¿ok? Pero si esto yo lo hago en el mercado de futuros, ¿ok? Y me apalanco por 5, yo con los mismos 10 dólares que le pude haber invertido a esta moneda AGI, estaría ganando 5 dólares, porque estoy apalancado 5 veces el capital que le estoy colocando, ¿ok? Por eso es que el mercado de futuros termina siendo muchísimo más rentable que el mercado de spot, y lógicamente para que sea rentable también para ti el mercado de spot, tienes que invertirle mucho capital, si no, no vale la pena. Si no, es mejor el trading de futuros, y por eso este video está relacionado con cuentas pequeñas. Esto también obviamente se pueden llevar con balances de 1000 dólares, de 2000, de 3000, de 10.000, pero lógicamente con balances pequeños los resultados igual van a ser buenísimos, ¿ok? Van a ser obviamente de cientos o de miles de dólares en ganancia, pero para quienes tienen balances pequeños, de verdad que en el mercado spot no tienen oportunidad. O sea, la ganancia que van a sacar allí es demasiado baja comparado a lo que pueden hacer en el mercado de futuros. Ahora, vamos a ver exactamente cuánto fue el beneficio que logramos obtener, teniendo en cuenta de que solamente le colocamos 200 dólares de capital a estas monedas y tuvimos básicamente 11 monedas a las cuales le destinamos 10 dólares a cada una. Eso hace que también nos quede algo de remanente, algo de balance disponible, donde en un margen cruzado, ¿ok? Lo que nos ayuda el margen cruzado es que los precios de liquidación nos quedan muchísimo más alejados si es que tenemos un poquitico más de saldo en nuestro balance disponible. Entonces, inversión inicial para este portafolio, 200 dólares. ¿Se puede hacer con 100? Sí se puede. Lo único es que vas a tener que invertir en menos monedas, ¿ok? Para que el precio de liquidación te quede en cero, para que te siga quedando en cero. ¿Se puede hacer con 50 dólares? También se puede, solo que tienes que invertir en menos monedas para que los precios de liquidación te queden en cero. ¿Se puede hacer con 10 dólares? También, pero solamente vas a poder seleccionar una moneda, ¿ok? Porque la idea es que al menos le coloques 10 dólares a cada una, con un apalancamiento de 5x me parece suficiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a proceder a hacer hoy? Vamos a cerrar todas las posiciones. Vamos primero con la de ARKM, que no voy a estar viendo todos los gráficos, pero fíjate que esta fue una moneda que nos metimos hace algunos días a precios muy bajos, ¿ok? Ven velas de un día, fíjate que los precios estaban por aquí. Nosotros nos habremos metido en algún punto de estos y fíjate que el precio ha venido subiendo con bastante contundencia. Solamente el día de hoy ha subido un 6%, y como nosotros estamos apalancados 5x, la verdad es que el resultado fue brutal, porque con una inversión de 10 dólares hicimos 30 dólares de ganancia. O sea, aquí se nos van a devolver los 10 y van a venir 30 dólares de ganancia a mi cuenta. O sea que acá solamente en esta criptomoneda sacamos 40 dólares de beneficio. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá para cerrar esta ganancia? Simplemente darle clic acá al botón de liquidar, ¿ok? Liquidamos esa operación a mercado, no hay ningún tipo de problema, y le decimos que queremos cobrar toda la ganancia. Fíjate que aquí cobraríamos 32 dólares, ¿ok? Le damos clic aquí a confirmar, clic aquí a confirmar, y ya esa moneda se nos viene a nuestro portafolio. O sea, cerramos esa ganancia y mi balance disponible empieza a crecer, ¿ok? En este caso, fíjate que teníamos unos 79 dólares, por ahí estaba más o menos la cuenta, y ya la llevamos en 122. Así vamos a estar cerrando todas las monedas. Inclusive, vamos a cerrar también la que tenemos en negativo, porque esto es un portafolio. Habrán monedas que cerrarán en ganancia, otras cerrarán en pérdida, pero lo importante es el total.
¿ok? Si el total a ti te da positivo, es ganancia, ¿ok? Así cierres unas que otras en pérdidas, no pasa nada. Puedes cerrar todas sin ningún tipo de problema, siempre y cuando el total esté en ganancia. Hacemos lo mismo con las demás monedas. AVE inclusive no nos dejó tanta ganancia, ¿ok? De 10 dólares nos dejó solo 2 dólares, pero todo suma, porque esta nos dejó 2 dólares, pero ya esta nos dejó 16. Entonces, bueno, al final el portafolio es lo que importa. Agarrar y seleccionar varias monedas del mismo sector es lo que tiene de positivo, que habrán algunas que siempre te dejarán ganancias más contundentes. Hacemos lo mismo con todas las monedas. Vamos a la de AVE, liquidar, ¿ok? Precio a mercado, no tenemos ningún problema con que sea mercado, confirmamos, ¿ok? Aceptar. Ahora, hacemos lo mismo con la de AGI. Tenemos unos 16 dólares de ganancia, le damos liquidar, mercado, decimos que nos cobre todas esas ganancias, confirmamos, aceptar, ¿ok? Hacemos así con todas las monedas. Esta fue una ganancia de tan solo 2 dólares, no fue mucho la ganancia que sacamos allí, pero todo suma. A final de cuentas, lo que importa acá es tratar de sacar una buena ganancia. Fíjate que ya el portafolio va creciendo, ¿ok? Nosotros empezamos con 200 dólares, ya aquí ya vamos con 174 dólares increíblemente y todavía tenemos 7 monedas las cuales tenemos que cerrar para seguir sacando ganancias y que este portafolio vaya incrementando. O sea, fue un beneficio brutal el que sacamos con este portafolio, inclusive con balances bastante pequeños, porque solamente empezamos con 200 dólares. Imagínense si hubiésemos empezado con 2.000 o con 5.000 o con 10.000, el beneficio acá estaría siendo una cosa de locos. Y lo mejor de todo esto es que prácticamente a cero riesgo. ¿Por qué a cero riesgo? Porque hasta que esas monedas no me suban, yo no cierro. Que el precio de liquidación los tengo en cero, en todas las monedas, 0, 0, 0, 0. O sea que las monedas así cayeran a 0.1, no se me iban a liquidar las posiciones. Así que estábamos sumamente seguros. Así que lo que vamos a estar haciendo para los siguientes videos, para que te suscribas a este canal con campanita, si todavía no lo has hecho, ¿ok? Que es una locura no haberte suscrito a este canal con campanita porque es totalmente gratis, es solamente ir al video, ¿ok? Y acá te sale un botoncito rojo que le das suscribir para que sepas cada vez que nosotros lanzamos un nuevo video de lo que vamos haciendo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en los siguientes portafolios? Ir haciendo interés compuesto. Acá de repente ya el balance nos llegue a unos 300 dólares, por ponerte un ejemplo, y ya con eso lo que vamos a estar haciendo es agarrando más monedas de diferentes sectores del ecosistema gaming o de repente de la red de Cardano. Vamos a agarrar varias monedas allí, todavía no sé qué es lo que vamos a hacer, pero síguenos por nuestro canal de Telegram y también en YouTube para que veas exactamente las monedas que vamos a estar colocando más adelante para seguir haciendo portafolios y de repente este balance de 300 después lo llegamos a 400, a 500, a 600, así poco a poco vamos creciendo el capital. Ustedes lo van haciendo con nosotros. Vamos también a cerrar esta de Compound que nos dejó unos 5 dólares de ganancia, que no fue absolutamente nada malo, ¿ok? La verdad es que terminó siendo bastante interesante. Confirmamos esa ganancia. Vamos a la de GLM que nos dejó también un 400% de rentabilidad, bastante importante. Simplemente le damos liquidar, mercado, cerramos toda la ganancia, ¿ok? Confirmamos, ¿ok? Luego vamos a la de GRT que también nos dejó unos 8 dólares de ganancia, nada malos, porque recuerda que la inversión que le colocamos a cada una de las monedas fueron 10 dólares, o sea que ganar 8 está brutal, está bastante bueno, es un 80% de ganancia. Cerramos la posición. Esta, fíjate que casi que no nos dejó ganancia, solo un 3%, estamos cerrando allí algunos centavitos, pero también lo importante de estas monedas es que los 10 dólares que le metimos a la moneda OM se nos regresan a nuestro balance, ¿ok? No es solamente la ganancia que sacamos, sino también se nos devuelve el dinero que nosotros le metimos, ¿ok? Entonces simplemente le damos liquidar, ¿ok? Confirmamos toda esta posición. Fíjate que inclusive con alguna tarifa de comisión cerramos en pérdidas y cerramos esa operación a mercado, pero no importa, al final de todo el portafolio vamos a terminar saliendo en ganancia. Confirmamos, ¿ok? En este caso también esta de PolyX que nos terminó yendo algo mal, ¿ok? Porque cerramos esa posición en negativo, pero al final no importa, porque las que sacamos en ganancia fueron muchísimo más productivas que las pérdidas. Inclusive solamente con estas dos ya recuperamos las ganancias de las anteriores dos. Simplemente liquidamos esta posición, también la liquidamos con el 100% del capital que le colocamos, confirmamos y liquidamos la última, ¿ok? Que serían otros 4 dólares que se me vienen a la cuenta de ganancia. Eso ya representaría un 40% de beneficio que estaría súper bien. Ahora bien, el momento de la verdad ha llegado para que vean que este portafolio de criptomonedas ha sido un total éxito. Empezamos esta cuenta con 200 dólares de balance inicial. ¿Ok? Lo tienen todo en video para que no digan que es mentira, para que no digan que no se puede, para que no digan que así se tiene poco dinero, no se puede ganar dinero. Eso es mentira. En este mercado de criptomonedas yo he hecho dinero con muy poco, con muy poco. Créanme que yo empecé en este mercado de cripto con muy poco y lo he venido creciendo poco a poco a medida que he venido aplicando estas estrategias. Fíjate que en este portafolio de inteligencia artificial y de RWA lo mostramos con cuánto empezamos, cómo le metimos a las monedas y ahorita sacando las ganancias. ¿Ok? Así que no hay excusa. Ese balance de 200 dólares lo hemos
hemos pasado en tiempo récord, en menos de 15 días, ¿ok? Que efectivamente no conté la cantidad de días que estuvimos en este portafolio, pero fueron menos de 15 días seguro. Inclusive estas monedas de RWA las hicimos, ¿ok? Hace unos 4 días, 6 días que hicimos este video y bueno, en un balance, no sé, total, sacamos unos $120 de ganancia neta en tan solo menos de 15 días de trading, solamente haciendo una operación en cada uno de los activos que seleccionamos del portafolio. Siempre tratamos de entrar en buenas partes de las monedas, por ejemplo en esta ARKM, que fue una de las que tuvimos en el portafolio, tratamos de entrar en las partes más abajo de la gráfica y una vez la moneda se disparó, logramos cerrar y sacar esa ganancia neta. Ok, vale totalmente la pena, inclusive ustedes mismos lo vieron, los costos de comisión no se preocupen por eso, señores, porque eso es sumamente bajo comparado a lo que ustedes sacan. De repente lo que le van a cobrar de comisión es 0.1, 0.0001 y lo que ustedes van a ganar son 10, 15, 20 dólares, inclusive colocándole 10 dólares a cada moneda. Porque ¿qué pasa? Si yo esas monedas que les mostré, yo las hubiese cerrado con muchísimo más ganancia, por ejemplo, si esta de 300%, yo en vez de colocarle 10 dólares, le colocaba 100 dólares, yo hubiese ganado 300 dólares, ¿ok? Porque lógicamente mientras más capital tú inviertes, más capital tú ganas, ¿ok? Porque todo está medido en porcentaje. Si yo le colocaba 1000 dólares a esta posición de ARKM, ¿cuánto hubiese sacado? 3.000 dólares, efectivamente, 3.000 dólares, aunque ustedes lo vean imposible, aunque ustedes no lo crean, sí es totalmente posible. Pasamos un capital de 200 dólares a 320 en menos de 15 días, así que te digo que todo es posible. Si tú quieres empezar con 500, lógicamente te va a ir mejor, vas a ganar mucho más que quien empieza con 100, ¿ok? Lógicamente, si empiezas con 1000, todavía te va a ir mucho mejor que si empiezas con 100, ¿ok? Porque lógicamente tú vas a ganar en términos de porcentaje de lo que tú inviertes, ¿ok? Y lógicamente hay posiciones que te dejan un 20% de ganancia, pero hay otras que te dejan un 100% de ganancia gracias al apalancamiento. Este tema de los futuros tenemos que seguir y seguir y seguir mostrándoles contenido, mostrándoles estrategias de cómo ganar en este mercado, porque es mucho, pero que mucho más rentable. Yo desde que descubrí futuros y desde que lo empecé a trabajar de una buena manera, estudiándolo todos los días, me olvidé del mercado spot, ¿ok? Ahorita casi que no hago trading en el mercado spot porque es que no vale en lo absoluto la pena, ¿ok? No vale la pena. Con el mismo capital en futuros, con el mismo que tú tienes, inclusive sin precios de liquidación, ganas, no sé, 5, 10, 15, 20, 30 veces más que lo que haces en spot, ¿ok? Así que en este canal de Monitor BTC, inclusive si ustedes lo quieren seguir viendo, apoyen este contenido comentando acá en la parte de abajo y también compartiéndosela a aquellas personas que ustedes saben que están en este mercado cripto y quieren ganar dinero. Este video lo estamos haciendo justamente para eso, para aquellas personas que inclusive quieren empezar y no saben cómo, inclusive con poquito capital, todo se puede hacer en este mercado cripto y la verdad estamos sumamente contentos y orgullosos de tener este tipo de resultados y mostrárselos a ustedes en vivo en este canal de Monitor BTC. No se pierdan los siguientes videos porque vamos a seguir en el intercambio de Coinex. Como te dije, el enlace lo tienes abajo en la descripción para que te crees una cuenta ya mismo, para que cuando pasemos las monedas por nuestro canal de Telegram, ok, estén pendientes por allí porque vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear otro portafolio con estos 320 dólares. De repente ya le vamos a colocar 15 dólares a cada moneda y vamos a ir con otras monedas de otro ecosistema. Así que no te pierdas esos videos, suscríbete a este canal con campanita para que no te los pierdas y lógicamente si tienes alguna duda, si no entendiste qué fue lo que hicimos, comenta, ok, sin miedo, sin que tengas ningún tipo de preocupación porque nosotros con todo el gusto del mundo te vamos a contestar. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor, regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.